Sé que la teología bíblica existió antes. La teología... Más ciencia. Sí, recuerden que vimos la semana pasada algunos derivaciones de la teología. La teología primero fue el fundamento para alimentar. Acuérdense que todos los filósofos, los psicólogos, muchos de ellos salen siendo teólogos. Entonces primero estudiaron teología, después empezaron a trabajar su mente y tratar de entender conductas del humano, o conductas de la Biblia, o conductas de Dios, y de ahí surge la filosofía y la psicología. ¿Sí? Yo creo que Dios está en eso, ¿no? Claro, es el propósito, ¿no? Crear otras ciencias. Sí, claro. Y al final de cuentas se complementan, aunque obviamente existe mucha psicología o filosofía que ya definitivamente le dejan a un lado la Biblia para creer lo que ellos piensan que es lo que es. ¿Sí? ¿Quiere comentar algo, pastor? No está. Ok. Seguimos. Dice, no queremos decir con ello que la teología ha de controlar las demás ramas del saber, ya que no ofrece materiales para estas esferas. Pero si queremos afirmar con ello que las presuposiciones básicas del saber humano se hallan únicamente formuladas en las ciencias que se ocupan de Dios y de las relaciones de Dios con el universo, ciencia que se nutre de la propia revelación de Dios, de ahí su nombre, teología. Entonces, como les comentaba ahorita, ¿no? La psicología obviamente al día de hoy no está alimentada totalmente por la Biblia, definitivamente ya no es así. Quizás en su momento cuando surgió la psicología, cuando empezaban los primeros autores de la psicología empezaron a hablar, sí se enfocaban hasta cierto punto en conductas y normas de lo que habla la Biblia. Hoy en día, al igual como pasa con la iglesia tradicional, todas estas conductas ya van cambiando porque creen que los seres humanos van evolucionando y esto lo dejamos a un lado y ya mejor tomamos lo que más nos conviene, lo que más nos hace sentir bien, lo que hasta cierto punto nos da paz, que hasta cierto punto es mentira porque sabemos que la psicología lo que hace es encontrar el problema, sacar el problema, pero cuando tenemos el problema ya afuera, la psicología ya no puede hacer nada con ello, ¿sí? Ya ahí ya se brincaría otra ciencia, que es la psiquiatría, o en este caso, la religión, ¿verdad? La psiquiatría viene a dar ese calmante, ese tranquilizante. Si tienes un problema de ansiedad ocasionado por algo que haces, una conducta, algo que quieres, la psicología no te lo va a quitar, pero un medicamento te lo puede quitar o te lo puede tratar. Tienes la opción A, que es la psiquiatría, o la opción B, que tengas un cambio, que Dios transforme tu vida y que te sane por completo, ¿verdad? Eso es lo que la psicología debe o entiende, ¿verdad? Dice, por ciencia entendemos la observación de ciertos hechos y el arreglo de los mismos en un sistema ordenado. La ciencia es siempre conocimiento sistematizado. Dos métodos principales ayudan a la tarea científica, el deductivo y el inductivo. Estos dos métodos siempre han existido y es la base de todas las ciencias, no solamente hablando de la teología, sino de todas las ciencias que existen. Estos dos métodos son muy importantes y los voy a mencionar. El método deductivo quiere decir a priori, que va de la causa al efecto, a partir de una regla general admitida por todos y procede a su aplicación particular, ¿sí? Entonces, para entender un poquito el método deductivo, va de la causa al efecto, es decir, de adentro pues hacia afuera, ¿verdad? Y nos enseña a deducir las posibles causas de esto. Y tenemos el otro método, que es el método inductivo. Dice a posteriori, que va del efecto de la causa a partir de lo particular, alcanza lo general. Existe una gran labor de investigación y comprobación. Las ciencias físicas dependen mayormente de la inducción. Algunos científicos pretenden que es el único método válido, pero tal afirmación es arbitraria, porque cada ciencia tiene sus propios métodos. El profesor Kevan
afirmaba que la teología tiene su propio método y no tiene que ser inductiva siempre. La deducción no es menos científica que la inducción. Entonces, esos dos métodos son los que se utilizan o son la base de todas las ciencias. Ahora, si aplicamos estos dos métodos en la teología, nos va a dar como resultado lo siguiente. Denle vuelta a su página y dice, aplicados a la teología, estos métodos operan de la siguiente manera. El número 1 o inciso A, que era el método inductivo, dice, es mayormente apto para la teología bíblica. Después de examinar una gran cantidad de ejemplos a la ira de Dios en contra del pecado, llegamos a la conclusión de que Dios odia el pecado. Se trata de un hecho descubierto por métodos histórico-críticos. Cuando nosotros aplicamos el método inductivo, nos damos cuenta de cuál es esa causa y cuál es el efecto, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente. Tenemos un problema, pero ¿cómo se soluciona o cómo se refleja? Y si nosotros leemos la palabra de Dios en la teología bíblica, podemos llegar a muchas conclusiones de acuerdo a la historia y a la crítica por parte de nosotros. Tenemos un problema, tenemos un tema y vemos cómo se desarrolla hasta el final, pues dejarnos ese descubrimiento, ¿verdad? Punto número 2 o inciso B, dice el método deductivo. Dice, conviene mayormente a la teología sistemática porque por este sistema se llega a muchas proposiciones y de estas proposiciones se infieren los hechos. Por ejemplo, sabemos que Dios recibe a los pecadores arrepentidos, principio general. Por consiguiente, debo sacar la conclusión de que me recibirá a mí si acudo como pecador arrepentido, resultado particular. Es decir, en el punto número 2, yo tengo un problema también, pero también puedo encontrar una solución, ¿verdad? Como en este caso nos pone el ejemplo del pecador. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí, pastor? Ok. Ahora, continuamos. ¿Me voy a leer, pastor, Oscar? Sí, dice, cuando el conocimiento ha sido sistematizado, tiene dos formas de expresión. A, descriptivo, como la exposición de las leyes de la naturaleza. B, normativo, que es el que mejor conviene a la teología, pues tiene que ver con grandes principios y normas. Se trata de valores espirituales, de realidades eternas que deben imponerse con autoridad a nuestra conciencia si hemos de ser entendidos en el conocimiento y en la voluntad de Dios. Este procedimiento es deductivo, pues deducimos de la norma general lo que debe ser cada caso particular. Sí, por favor. Los resultados, sin embargo, no son nunca absolutos o exhaustivos. La revelación de Dios es como un pozo sin fondo en el que todos los siglos y todas las generaciones irán a beber sin que se agote jamás. Esto nos conduce al tema que será objeto de la lección siguiente. Entonces, bueno, con eso estaríamos concluyendo la lección de hoy, para en la siguiente lección entender un poquito más cuáles son los temas que sí podemos abordar y que sí podemos tener conocimiento y cuáles temas están un poco o un tanto restringidos, ¿sí? Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, quieran comentar algo,